Paz de Cristo a todos, Dios los bendiga. Vamos a grabar la clase del día de hoy, la clase de la Escuela Crecer. Nuevamente estamos compartiendo Los frutos del discípulo. los frutos del discípulo, ¿sí? Que tienen que ver con los frutos del Espíritu. Ahí va, Ahí lo ves, este. Ujú. Estoy viendo lo que está compartiendo. ahí va, Ahí vemos tu imagen, sí. perfecto, Ponerla en modo presentación, así. ahí va. Ahí va. Bien, ahí se ve, chicos. Amén, amén. Amén, hermano, ahí sí, buenísimo. Bien, como habíamos dicho, todas las clases que fueron pasando, ¿sí? Hoy tenemos como clase número 5, pero nosotros estamos tratando de dar dos o tres clases seguidas, ¿sí? Para hacer más corto lo que es la escuela Crecer, porque si no serían 16 clases. Y estamos tratando de hacerlo en menos clases, en 8. Por eso es que vamos tan rápido. Pero bueno, si hay alguno que se haya quedado en alguna clase, también tiene las clases del año pasado para ir chequeando, ¿sí? Con lo que tienen que ver las lecciones. En este caso habíamos dicho que íbamos a dar la lección número 12, que son los frutos espirituales del discípulo. Y hablamos de Mateo 7, 16 al 20. Mateo 7, 16 al 20 dice así, en la versión Reina Valera contemporánea, dice, ustedes los conocerán por sus frutos, pues no se recogen uvas de los espinos ni higos de los abrojos. Del mismo modo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El buen árbol no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que ustedes los conocerán por sus frutos. Mateo 7, 16 al 20. Amén. Y habíamos visto que el pasaje nos muestra que hay un método para determinar, ¿sí? Con qué clase de persona estamos tratando, con qué clase de persona nos estamos cruzando. Y esto nos sirve a nosotros también para darnos cuenta, porque muchos están en los grupos de amistad, están en los grupos de amistad y quizás traten con personas, ¿sí? Que vienen nuevas o personas que están, pero no sabemos eh, cómo cómo entrar o no tenemos idea quizás qué es lo que pasa en la otra persona. Entonces Jesús mismo nos dice acá que la persona, ¿sí? Tiene Algo visible. frutos, tiene algo Ujú. visible, algo que se ve, que tiene que Ujú. ver con sus actitudes, con su manera de actuar, con su manera de hablar. eh, y enseguida vos te vas a dar cuenta qué clase de persona es. ¿Sí? Por eso tenemos que observar esos frutos que hay en él o ella. Tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Cómo piensa? ¿De qué habla? ¿Cuál es su proceder? ¿Cuál es su actuar? ¿Cómo se relaciona con los demás? ¿Sí? Eh, Jesús nos dice que hay diferentes tipos de frutos. Están los frutos buenos y los frutos malos. Ujú. Y lo relaciona, ¿sí? Con dos árboles. Pero si uno va después a otros pasajes del Nuevo Testamento, como en Gálatas 5:19 al 23, o Efesios, o Colosenses, sí se va a encontrar que hacen referencia o a la carne o al espíritu, ¿sí? Al viejo hombre o al nuevo hombre. Ujú. Entonces, nos deja una pauta también a nosotros que cuando se habla de frutos malos, tiene que ver con los frutos de la carne y de los frutos buenos, tiene que ver con los frutos del espíritu también. Amén. Amén. Justo hoy preparando la clase me estaba dando cuenta de esto también, que uno cuando habla, ¿sí? De frutos del espíritu, piensa que son solamente los del espíritu los que tienen fruto, pero la carne también tiene frutos. Claro. El Señor está diciendo que hay dos tipos de árboles, el bueno y el malo. Entonces, el malo también tiene frutos, ¿sí? A veces uno siempre se encarga de decir, no, las obras de la carne, porque la carne hace esto o aquello, pero es como que
para que den frutos, ambos dan fruto, ¿sí? Ajá. Pero ambos tienen que ver con que yo estoy sembrando para que eso dé fruto. Ujú. O sea, lo que yo haga, lo que yo in- Siempre. siembre, va a dar fruto o no. Ujú. Entonces, como dice acá, si uno observa a esa persona, o mismo para mi vida misma también puede servir, ¿no? Si uno se autoexamina, si uno observa, ¿qué clase de frutos estoy mostrando yo? ¿Sí? ¿Qué clase de comentarios, qué clase de cosas ve la gente en mí? Entonces, como dice acá, Jesucristo dice, ustedes los conocerán por sus frutos. Como habíamos dicho, tenemos el árbol bueno y el árbol malo, ¿sí? Y lo que yo hoy les mostraba el otro día, ¿no? Les mostraba, no sé si pudieron ver la foto que puse en el grupo, ¿cuántos se dieron cuenta de qué estábamos hablando ahí? Abro el micrófono, pueden hablar, ¿eh? No, no, no hay drama. ¿La puedo revisar? Sí, yo mandé un par de fotos, pero entre las fotos había una que tenía que ver con lo que se iba a hablar hoy. Amén. Acá, a ver. ¿Unos tomates puede ser? La foto de No. naranja. No, unas mandarinas. Mandarinas. Parecen naranja, pero Ah, son mandarinas. Lo que se dio en el grupo de amistad puede ser. Así es. bien. En el grupo de, no, en el grupo nuestro, Crecer. Ahí va, yo les muestro por acá. Eso. Mandarinas. Ahí se ve. Bien. Sí. Ahora, puse mandarinas porque es una manera de que uno puede ver esa fruta y dividirla en varios gajos, ¿sí? Y los frutos del espíritu tienen que ver con eso, o sea, no son varios frutos del espíritu, como dice acá. Ujú. ¿No? Uno siempre piensa, bueno, son los frutos del espíritu y se imagina muchas cosas, pero en realidad es una sola cosa, que es del espíritu. O sea, el Espíritu Santo nos da un fruto que tiene varias cualidades, ¿sí? Y esas cualidades las vamos a encontrar en Gálatas, Ajá. ¿sí? Yo lo tengo acá anotado. Gálatas 5. ¿Saben dónde queda Gálatas, hermanos? En el Nuevo Testamento. Están todos por ahí. Dice, en Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero si uno mira más arriba, en el 19 dice, y manifiestas son Las las obras obras de de la la carne. carne, que son, ¿sí? Acá dice, habla de obras, pero yo diría, como dice acá, mas los frutos de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, ¿no? Ujú. Dice que los que practican tales cosas no le dan al reino de Dios. Pero ahí vemos los dos tipos de árboles, como puse acá en la imagen, el árbol bueno y el árbol malo. Y Jesús decía, yo no puedo recoger cosas buenas de un árbol malo Ujú. y no puedo recoger cosas malas de un árbol bueno. Mi esposa en la clase anterior decía que es como una controversia, ¿no? Que en realidad está diciendo algo que no va a suceder. Pero eso es lo que estaba diciendo el Señor, como que es absurdo encontrar algo bueno en alguien malo y algo malo en alguien bueno, ¿sí? Pero tiene que ver con las obras que uno realiza, con las obras que uno siembra. Después mirando un poquito hoy mientras estaba preparando la clase, estaba viendo que
en el libro de Crecer, en la clase 12, habla y dice, en Efesios 4:22 dice, en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Y en Colosenses 3, del 1 al 9, habla de otra cosa, ¿no? De que uno tiene una vieja vida, ¿sí? Y una nueva vida, ¿sí? Y el nuevo hombre que nosotros tenemos que tener, porque es espiritual, es revestido según Dios, ¿sí? Es el que tiene los frutos buenos, pero ¿qué pasa? En nuestra naturaleza humana tenemos el viejo hombre, que es el que tiene los frutos malos, ¿sí? Y lo que dice la palabra de Dios es que tenemos que hacer morir lo terrenal, ¿sí? Porque habemos resucitado con Cristo. Y tenemos que despojarnos de esta naturaleza vieja. Pero acá encontramos que es mi función como discípulo de Cristo, que todos los días yo tengo que hacer morir eso, porque va a estar, ¿sí? Porque en Colosenses 1 nos habla la palabra y nos dice que está eso. Entonces tenemos que despojarnos de eso. Amén. ¿Me siguen por aquí? Vamos a encontrar que en nuestra vida cristiana nos van a hablar de la vieja vida, de la vida nueva, pero según la palabra del Señor, van a cohabitar esas dos vidas, esas dos naturalezas en mí, ¿sí? Y yo como discípulo de Cristo tengo que todos los días presentarme, por eso la palabra nos enseña que tenemos que hacer un altar diario. El pastor en esta semana nos estuvo compartiendo acerca de levantar el altar, ¿sí? En nuestro hogar diariamente. Amén. Entonces, vamos a tener que saber que como discípulos de Cristo, tenemos esas dos naturalezas en nosotros viviendo. Por eso hacen referencia a un árbol bueno y un árbol malo. Pero yo elijo cuál de esos dos árboles quiero alimentar, ¿sí? Uno está por default, como dicen, y otro viene cuando yo busco lo espiritual. Uno es en la carne, el árbol malo, y el árbol bueno viene cuando yo busco lo espiritual. Cuando yo, como dice acá en Colosenses 3:5, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Pero en el 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo. Entonces, y en el 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Yo quería decir algo porque fui yo la que puse esta imagen y bueno, quería compartir con ustedes, hermanos. No sé si me escuchan ahí porque estoy un poquito lejos. ¿Me escuchan, hermanos? Amén, hermanos, Amén. se escucha bien. Amén, amén. No, lo que les quería comentar es que el árbol bueno, si ustedes se fijan ahí, tiene frutos y tiene hojas, ¿verdad? Y yo pensaba recién mientras mi esposo hablaba, digo, no, el árbol bueno da sombra a las personas que se quieren refugiar, o sea, da fruto para comer a alguien que tiene hambre, ¿no? O sea, es productivo, es un árbol que digamos, tiene un buen propósito, ¿no? Pero el árbol malo, ¿qué pasa? Está seco, vas a buscar algún fruto, no hay, sombra no hay, y es más, es cortado y echado al fuego, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia que podemos ver? Dios nos encuentre siendo un árbol bueno, hermanos, ¿sí? Siendo de bendición para otras personas, ¿no? Siendo de cobijo, no sé, de bendición para los que nos rodean. Bueno, eso quería decir. Amén. Bueno, está bueno, sí, la comparación. Porque uno es, como dice en Jeremías 17, ¿no? Uno es una retama en el desierto que va girando y el otro es un árbol que está junto a las corrientes de las aguas, dando fruto a su tiempo, ¿sí? Y en bendición. Amén. Pero también tenemos que saber que ese árbol malo da frutos, ¿sí? Porque acá lo pusimos, pero ahora
no, es como que lo pusimos, pero no entendíamos bien cómo era la comparativa. Pero ahora, meditando mejor, el Señor me mostraba que hay frutos que da ese árbol malo, Ujú. pero que no son buenos. Entonces, acá dice en la lección, dice, nuestra vieja naturaleza sin Cristo era incapaz de producir buen carácter, Ujú. así como un árbol malo es totalmente incapaz de producir buenos frutos. Solo podemos producir cosas como las mencionadas arriba: orgullo, ambición, egoísmo, celos, resentimiento, rivalidad, controversia, discordias, quejas, falta de perdón, amargura, Ujú. mentira, avaricia, engaños, fraude, pereza, todo eso. Fíjense que son hasta incluso más frutos que por ahí los frutos del Espíritu, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? No son buenos. No son buenos porque, como dice la palabra, el que siembra para la carne Va a cosechar rudera. cosechará muerte, dice. Ujú. Pero el que siembra para el espíritu cosechará vida y vida en abundancia, vida Amén. eterna. Amén. Entonces, fíjense que lo bueno, ¿sí? Es poquito, pero bueno, ¿sí? Ujú. Abundante, porque alcanza, uno es saciado con esos frutos buenos. Ahora, fíjense que los frutos malos son muchísimos, pero no sacian, Ujú. no producen nada, lo único que producen es muerte. Amén. Entonces, a veces uno se ve tentado por ir a querer comer de esos frutos malos, pero no producen nada, simplemente producen muerte, ¿sí? Vamos a ver aquí en Salmos, del 1 al 3. ¿Quieres que lo lea? Sí, si quieren búsquenlo en sus casas, igual lo tienen ahí escrito, Esta es nueva traducción pero viviente. estaría bueno que cuando ponemos pasajes, que tengan ahí a mano la Biblia y vayan buscándola con nosotros, así practicamos la búsqueda, porque saben que hoy las tecnologías lo que logró es hacer que nosotros no busquemos la Biblia en papel, y en papel, en nuestro conocimiento, se graba en nuestro cerebro en la parte del saber, ¿sí? Ocupa un lugar en la memoria de nuestro cerebro. Cuando uno busca en el celular, no ocupa lugar en la memoria, sino que va a la parte de la, ¿cómo era? ¿Del Del entretenimiento? entretenimiento y no ocupa lugar. Entonces, el diablo fue astuto porque hizo que nosotros busquemos en el celular y que vaya para el lado del entretenimiento y no quede guardado en nuestro corazón ni en nuestra mente esos pasajes que nos van a defender cuando venga el momento de prueba. Así que los animo a tener siempre la Biblia escrita para que pueda uno defenderse cuando venga ese día malo. Dice así, En el nombre de Jesús, ¿qué crees que Salmos lea? 1, ¿Reina Valera o la que está del ahí? 1 al 3. Nueva traducción viviente está ahí. Si querés, lee la Reina Valera y después Amén. leemos la nueva traducción viviente. En el nombre de Jesucristo dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Amén. Y acá dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan su fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Gloria a Dios. Y no sé si tuvieron la posibilidad de viajar alguna vez al sur o, o a lugares donde hay selva, lugares selváticos, cerca de los ríos, de las lagunas. Y yo hasta ahora nunca vi un árbol que esté cerca de una laguna o de un río que esté todo seco y feo. Eh, Siempre vamos a encontrar vida al lado del agua, ¿sí? Los árboles que están cerca del agua
se nutren de esa agua con sus raíces y tienen vida. Son Y, más la, verdes, en y son realidad. verdes. Y la palabra nos compara con eso. O sea, el que medita la ley de Jehová es como ese árbol que tiene vida. O sea, en cierta manera, el meditar en la ley de Jehová es sembrar frutos buenos, porque está sembrando frutos para el espíritu. ¿Sí? Y la palabra nos va a aconsejar una y otra vez que meditemos en la ley de Dios, porque es agradable, porque Dios la puso no para que nos sea un peso que no podamos llevar, sino que nos puso su palabra para que nosotros la tengamos como consejera, como algo en donde yo pueda ir a encontrar todas las respuestas que me suceden en mi diario andar. Fíjense que de acuerdo con la palabra de Dios, dice, todas las obras que vimos, ¿sí? Dice acá, deben de ser discontinuadas si queremos agradar a Dios, ¿sí? Y yo me puse a pensar, digo, wow, o sea, no es que Dios eh, nos dice, no, sos pecador, no podés. No, Él nos ama y con amor nos está diciendo que comencemos a discontinuar, que comencemos a dejar eso que nos hace mal. Eso que nos hace que tengamos muerte y que comencemos a sembrar cosas en nuestra vida para que tengamos vida. Y bueno, cambiando, acá mi esposa había puesto Una los perita. frutos del Espíritu, que ya los habíamos leído, Dice claramente, no más el fruto, dice, ¿no? más Claro. el fruto, dice. Por eso, yo cuando leí en su momento, ¿no? Siempre uno lo lee a veces apurado, Yo lo y, aprendí de la y hermana uno... Debbie, porque la hermana Debbie nos enseñó eso, que es un fruto. Y uno no toma conocimiento, pero cuando vos ves en la palabra dice más el fruto, no dice más los frutos, pero ese fruto es como una mandarina, por ejemplo, puse ese ejemplo, porque tiene varios gajos, ¿sí? Y cada gajo es una, una cualidad que uno tiene que tener, pero no es que uno la genere. Ahí está la cosa. Esa es una clave, porque la planta no sé si hace fuerza para generar un fruto. Su naturaleza lo lleva a tener un fruto. Exactamente. Y Entonces, cuando somos revestidos del Señor, cuando somos revestidos de esa nueva naturaleza, Dios nos da amor, Dios nos da gozo, Dios nos da paz, paciencia, ujú, ¿sí? No es que yo genero el amor, ¿no? Yo por más que me esfuerce, yo puedo generar amar a alguien, pero me voy a cansar. En algún momento voy a como, si lo hago en mis fuerzas humanas, te cansás, porque no es no es sobrenatural. genuino, claro, no es sobrenatural. Ujú, Lo que estamos hablando acá es un fruto que es espiritual, pero que es sobrenatural y que somos ujú. revestidos de eso cuando buscamos a Dios. Amén. Lo habíamos dicho que eso estaba en Colosenses. Entonces, como discípulos, ¿sí? Porque no los quiero cansar, tenemos que nosotros ir a buscar eso. Ahora, es nuestra responsabilidad de que en mí gobierne esa nueva naturaleza y que no gobierne esa vieja naturaleza. Porque como les dije al principio de la clase, somos de naturaleza dual, eso está, ¿sí? Pero tenemos que hacerlo morir cada día. Tenemos que entregarle al Señor cada día esa vieja naturaleza y vestirnos. Yo una vez lo enseñé en un grupo de amistad, en cual estábamos con mi esposa, y el Señor me hablaba de que justamente no es que lo pecaminoso se fue de vos, ¿no? Pero me decía que todos los días tenía que presentarme ante Él, ¿sí? Y vestirme, así como yo me visto cuando salgo a la calle. Si yo no salgo desnudo a la calle, yo
me visto, porque si no sería una vergüenza tremenda. Me ven así en paños menores por la calle, ¿sí? Y yo creo que nadie lo haría, a no ser que uno no esté en sus cabales. Ahora, ustedes piensen que en lo espiritual pasa así. Uno a veces no se da cuenta y sale a la calle, pero no se viste de esa nueva naturaleza. Y el Señor me hacía ver que era muy importante que yo me vista cada día antes de salir a la calle a interrelacionarme con las demás personas, Amén. porque los demás me iban a ver, ¿sí? Y yo iba a estar indefenso, o sea, cuando uno, ¿por qué uno se viste? ¿Ustedes qué piensan? A ver, abro el micrófono, a ver. ¿Por qué uno se viste cuando sale afuera? Y si es invierno, para no congelarse. Pero no Para no para. pasar frío. Para no pasar frío, para cubrirse el cuerpo, ¿sí? El hermano Porque, Kevin quería decir algo. sí, hable hermano Kevin. Yo no veo, estoy compartiendo, entonces No, ahí dejo de compartir. Ahí para está. no pasar frío. A Acá no pasar espiritual frío. sería tener la... ¿eh? Claro, Sí, uno yo se creo tiene que que, vestir porque uno se tiene que cubrir el cuerpo. Ahí el hermano Eli que decía. Dígame, hermano. yo creo que uno se viste para que no se descubra la desnudez de uno. Claro, También, esa es otra. la vergüenza de su desnudez. Pero imagínate que ahora nosotros Claro, perdón. todos no tenemos conciencia de pecado, ¿no? ¿Sí? Y que, bueno, uno sale así. Ahora, es necesario que el cuerpo esté cubierto porque el cuerpo tiene partes, como habíamos visto en la clase anterior del cuerpo. ¿Qué le pasaba al cuerpo? ¿Qué había en el cuerpo? Miembros que eran fuertes, pero también había miembros que eran débiles. Entonces, si a veces uno tiene miembros que son débiles y que si uno sale descubierto, se puede lastimar, se puede, como habíamos dicho, se puede resfriar. Entonces uno tiene que cubrirse. Bueno, y acá es igual, o sea, cuando uno sale afuera, espiritualmente te tenés que cubrir con la armadura de Dios. Te tenés que cubrir porque hay espíritus que quieren dañarte. Hay un reino espiritual que por más que vos no tomes conciencia está. Entonces, si vos salís desprotegido, te vas a lastimar. Cuando uno toma conciencia de eso, yo creo que no va a salir nunca afuera sin orar. Cuando uno toma conciencia de que hay un reino que te quiere destruir, nunca más te vas a permitir salir sin vestirte. Porque la palabra nos Perdón, está hermano. advirtiendo. En Colosenses nos dice, revestíos, dice. Y el apóstol nos está diciendo que nos vistamos de esa nueva naturaleza. ¿Sí? En el 10 Colosenses 3:10 dice, y revestido del nuevo. En el 9 dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando en el conocimiento pleno. Y más abajo dice, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Qué versículo, amor? En el Colosenses 3:12. Y dice, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Fíjense que está volviendo a hablar de los frutos del fruto del Espíritu. Ajá. Entonces, acá hay un, ¿cómo decirle? Hay un misterio que está oculto en estos pasajes, en este pasaje por lo general. Ujú. Y que si uno no presta atención, sale o lo lee y pasa como si nada. Dice, ¿por qué dirá hacer morir lo terrenal en vosotros? O sea, porque eso está, hermanos. Entonces, cuando sale uno, tiene que salir vestido de Dios. Fíjense que en Efesios también. También dice en Colosenses 3:14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor. Habla otra vez de la vestimenta. Amén. Está hablando de vestirnos. Entonces, ¿no les parece raro que en varios pasajes nos hable de lo mismo? Entonces, fíjense en Efesios 4:22.
En cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y en el 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios. Nuevamente nos está diciendo que nos vistamos, y el Señor nos quiere que, que nos demos cuenta que esto de los frutos es como lo que habíamos compartido de vestirse, ¿sí? Uno no puede salir desvestido afuera al diario andar, ¿sí? Pero tenemos que entender que como discípulos hay una guerra que estamos luchando, porque lo dimos en las clases anteriores, ¿sí? No sé si recuerdan algo, pero yo me acuerdo que estuvimos hablando, quizás porque yo lo tengo que dar siempre, entonces me estoy recordando, pero en el discipulado, ¿sí? Ya cuando nacimos de nuevo, ¿sí? Pasamos de ser vieja criatura a nueva criatura, pero ahora estamos creciendo, no se olviden, y estamos preparándonos para ser discípulos de Cristo, para ser seguidores. Y acá tenemos que entender que el discípulo tiene que entender que está en guerra, tiene que entender que esto no es, como decían un viejo dicho, soplar y hacer botella, ¿no? Acá tenemos que entender que tenemos un adversario y que estamos luchando una batalla que no la pedimos, pero cuando pasamos a ser parte del equipo de Cristo, la tenemos que pelear. Yo creo que como hablábamos, ¿no? Del fruto, y hablábamos de, bueno, uno puede querer tener amor o paciencia con los que nos rodean, pero a veces no sale. Pero creo que la única manera es estar unidos al Señor, ¿no? Porque justamente, volviendo al árbol, o sea, ¿cómo es que el fruto crece o se desarrolla? Estando unido, ¿no? Recibiendo la Exactamente. savia del árbol. Entonces, creo que debemos, si queremos tener un fruto espiritual, debemos ir por ahí, ¿no? Debemos estar bien unidos a la vida, o sea, unidos a Cristo, y ahí va a fluir naturalmente todas estas cosas. A veces uno se lucha y dice, ay, ¿por qué tengo este carácter y todavía no cambió? Bueno, es un proceso, pero no perdamos de vista el estar unidos, ¿sí? O sea, todo lo que uno hace para estar cerca del Señor, todo eso va a dar su fruto en algún momento, así que hay que apuntar ahí. Amén, amén. Volviendo, sí, ya me estaba yendo por las ramas, como quien dice, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, porque la verdad que me apasiona esto, porque es como que hay misterios que Dios nos va a ir revelando a medida que vaya pasando el tiempo. Nos vamos a ir dando cuenta de cosas que antes no nos dábamos cuenta, ¿sí? ¿Quieres volver a presentar? Ahí voy a presentar nuevamente. Díganme si los aburro, si los canso, por No, un favor. temita, es que yo voy a quinta fondo y el hermano Fernando va en primera todo el viaje, entonces es Claro, como que nos tenemos que porque acomodar. me gusta desmenuzar la palabra, ¿no? Pero fíjense lo que dice el Señor. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y este pasaje, ¿no les hace recordar a otro pasaje que hay en la palabra? No sé si lo leyeron alguna vez, uno que habla de la vid, que todo pámpano que no daba fruto, ¿qué pasaba? Lo cortaba el labrador y después lo echaba al fuego. Vuelve a Sí, decir, el labrador de... exactamente, Y es el ojeijo que estamos buscando leña todo el año. Pero es verdad, la leña, ¿para qué uno la guarda? Para qué está lo seco? Lo seco es para el fuego, definitivamente. claro, pero lo que no sirve es sacado. Cuando no sé, acá mi hermano jardinero me dirá, pero cuando uno tiene que podar a una planta, ¿por qué se poda la planta? Si la planta venía bien. para Ahí que va. tengan un nuevo árbol, una nueva Para, raíz. para que tenga nuevas raíces, para que tenga nuevas ramas, ¿sí? Pero primero la planta tiene que ser podada. No se puede seguir teniendo más frutos si no es podada, ¿sí? Y lo que el Señor está diciendo es que el árbol ese que no sirve, lo va a sacar porque es como que está estorbando, ¿sí? Y está diciendo que tiene que dar fruto. Ahora, los frutos, muchas veces, a ver, vamos a sacar esta barrita.
Ahí va, ahora sí. Acá estamos mirando a ver si dice, examinando el fruto. ¿Qué clase de frutos estamos dando, ¿no? O sea, y eso sirve para ver a los demás, pero siempre uno tiene que tomar la evaluación previa para uno, ¿no? ¿Esto es bueno para mí? ¿Sí? ¿Lo que estoy haciendo está bien o está mal? Como decía el apóstol Pablo, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Sí, todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por ello, ¿no? Sí, tal vez esta parte no sé si se entiende, pero la armé como pensando, ¿no? Uno cuando tiene un árbol va examinando lo que va dando. De hecho, muchas veces los frutos son chiquitos y una de las recomendaciones es sacar, porque eso pasa cuando está lleno de mucho fruto y son chiquitos. Entonces, lo que se recomienda es ir sacando algunos para que la planta se dedique a hacerlos crecer Claro, como que más ponga fuertes, todo el ¿no? foco en el otro fruto que está bien. Exactamente. Entonces, bueno, un poquito pensando en eso, ¿no? En que en algún momento uno se acerca al árbol y examina el fruto, es que trajimos estas reflexiones, ¿no? Para que cada uno de nosotros piense un poquito si lo que yo estoy a punto de hablar, si yo lo que estoy a punto de hacer, ¿sí? ¿Es un buen fruto o un mal fruto, ¿no? Entonces, estas son preguntas que uno se hace a uno mismo, ¿no? Esto que yo voy a compartir, que voy a comentar, ¿no? Que voy a hacer. Es algo que es bueno para mí, es bueno para los demás. ¿Esto glorifica al Señor o no? ¿Es provechoso, es edificante, un tropiezo para mis hermanos, para mi familia? ¿Sí? ¿Es esto algo que va a traer un peso a la persona o lo va a liberar, lo va a aliviar? ¿Sí? A Jesús le gustaría que esto lo hiciera y ahí están las justificaciones bíblicas, ¿no? De cada una de esas preguntas. Hermanos, nosotros somos líderes de lo que estamos a punto de generar, ¿sí? El resultado que yo voy a generar con mi respuesta, con la manera en la que me comporte, ¿sí? Yo la estoy manejando, yo la estoy creando, ¿sí? Yo tengo un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio, o sea, yo puedo elegir cuál es la reacción. Tengo que autoexaminarme y decir, a ver, momentito, ¿Jesús lo haría así? Y si no es de edificación, y si es algo que va a lastimar, y si es algo que no glorifica al Señor, si es algo que es de tropiezo para mi familia, para mi hermano, y mejor no lo digo, mejor no lo hago, ¿sí? Mejor me retengo porque el resultado va a ser mejor, ¿sí? El resultado va a ser algo edificante, algo que va a traer bendición, algo que le va a dar gloria a Dios, ¿no? Y esto es un ejercicio que tenemos que hacer diariamente. Y es tan difícil, hermanos, porque a veces uno, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me vienen pensamientos, ¿no? Decir, ah, claro, esto, aquello, ¿no? Y uno es como que los va escuchando, después se va reafirmando, después te lo decís a vos mismo y terminas saliendo de tu boca. Y eso es realmente un problema, hermanos, porque a veces lastimamos y no hay vuelta atrás. Ya cuando se dijo una palabra no hay vuelta atrás. Entonces hay que estar en el espíritu por esa causa, ¿no? Para no lastimar a los demás, para hacer de edificación. Ese árbol que da sombra, ese árbol que tiene fruto que otras personas pueden comer, pueden disfrutar, es de nutrición, ¿sí? Y no ser personas que realmente no tengan eh, Malos frutos. claro, un mal fruto, un mal resultado, ¿no? ¿Quién de ustedes quiere un mal resultado? Cuando le hacen una prueba, quieren que sacarse un 2, un 3. No sé cuándo va a ser la prueba tenemos que hablar de trabajo práctico todavía, pero, pero ¿quién se quiere sacar una mala nota? Nadie. Entonces, bueno, examinemos y preparémonos para dar un buen examen, hermanos. Amén, amén. Entonces, como habíamos dicho, ¿no? Tenemos que tener buenas obras, ¿sí? Tenemos que tener buenas palabras y tenemos que tener también eh, frutos que agraden al Señor. Amén. Quizás esta clase los lleve un poco más también a conocer el mundo del labrador, ¿no? El mundo del jardinero. Quizás uno dice, ah, pero a mí no, yo no tengo nada que ver, ni conocimiento en los frutos, ni nada, ni en jardinería. Pero bueno, o sea, está bueno que uno se acerque y que mire un poquito a ver un jardín,
un parque, y que vea los tipos de árboles que hay y va a empezar a entender un poco mejor. Fíjense que eh, la palabra dice que la creación misma da testimonio del Señor, ¿no? Y con respecto a los frutos, cuando uno comienza a examinar los tipos de árboles, Dios no hizo todos los árboles iguales, hizo distintas variedades, distintos frutos, distintas características, ¿sí? Y quizás no todos seamos iguales también, no seamos el mismo árbol. Tenemos sí el fruto del Espíritu, pero quizás algunos tienen más frutos que otros, o frutos con ciertas cualidades, frutos con ciertas características, ¿sí? La idea es que todos tengamos ese fruto del Espíritu, pero que seamos buenos árboles, como dice la palabra, ¿no? En Salmos 1, que seamos ese árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Y volviendo, conclusión dice, todo discípulo de Jesús debe producir el fruto del Espíritu. Este no es un asunto secundario u opcional, sino que es uno de la más alta importancia para cada uno de nosotros. En primavera el brote verde de la vid, denominado pámpano, crece y se transforma en un racimo de flor y este a su vez en un fruto. Fíjense que acá en la imagen vemos lo que es una, una vid, ¿no? El fruto de la vid. El cristiano maduro dice acá, ya no se limita a la simple cuestión de si algo es o no pecado. El cristiano maduro se somete a cada situación, cada actuación suya y aún su carácter, al cuidadoso examen que acabamos de ver. Un carácter como el de Jesús, es la marca que distingue a todo santo verdadero de Dios. Y yo me quedo ahí porque dice en una parte de la palabra, ¿no? Que los que practican tales cosas, ¿sí? No heredarán. Entonces quiere decir que uno tiene que vivir practicando, ¿sí? Las buenas cosas, ¿sí? Uno tiene que practicar, tiene que vivir haciendo eso, no es solamente saber, ¿sí? Y acá va la responsabilidad que nos toca a cada uno. Uno tiene que hacer, no solo saber, tiene que hacer. Y dice acá, solamente por medio de Jesucristo podemos ser llenos de esos frutos de justicia. Filipenses 1:11. Buenas palabras y obras en nosotros, evidentes para los demás, pero son señales de que en verdad somos discípulos del Señor. ¿Quién dijo? Por sus frutos los conoceréis. Él nos escogió, Él nos manda que llevemos fruto y que dicho fruto permanezca, según Juan 15:16. La producción del fruto espiritual solo se puede obtener por el poder de la palabra y del Espíritu de Dios actuando en nosotros. Amén. Por lo tanto, vos, como discípulo, tenés que vivir en Él, permanecer en Él, perseverar en Él, revestirte de Él, como habíamos dicho hoy. Solo así podrás conocer el gozo de crecer siempre fructificado para la gloria de Dios. Amén. Yo quería Amén. decir algo, que ahora estaba leyendo esto y se me ocurrió, dice, eso que habla de los pámpanos, ¿no? En primavera brote verde de la vid denominado pámpano crece y se transforma en racimo de flor, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros muchas veces no vemos por ahí algún discípulo del Señor, algún creyente nuevito, ¿no? Que está dando esas flores, ¿no? Y por ahí esas flores, que quiere decir esas plantas embellecidas, ¿no? Porque ya no son esas plantas feas, sino que ya están dando flores, ya está Ya como, pasó el sufrimiento. sí, ya está como la tierrita, como que Claro. algo va a pasar en cualquier momento. Y por ahí estás en esa etapa, ¿no? Te estás como embelleciendo, hay flores, ¿no? Y el Señor puede pasar y ver, esto pinta bien. Y por ahí te estás poniendo un poquito ansioso, ¿no? Decir, Señor, ¿cuándo mi carácter va a dar ese fruto, ¿no? Pero bueno, antes ¿O de, cuándo voy a tener buen carácter? ¿cuándo voy a tener un buen carácter? Pero bueno, ya hay flores, lo que quiere decir que Sí, vas bien encaminado. Vos, como decía acá, seguí uniéndote al Señor, permanecé, llená tu depósito de la palabra de Dios, seguí, que ya viene el fruto. Pero siempre antes del fruto hay flores, hermanos. amén, Así que vamos, que el Señor nos quiere embellecer, pero no solo eso, sino que nos quiere hacer útiles en su obra. Amén. amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, y con esto
damos por terminada la clase de hoy, la quisimos hacer corta porque, bueno, ya han tenido un día largo. En la que viene vamos a hablar de los dones del discípulo y la perseverancia en el discipulado. Amén. O sea, hoy hablamos de los frutos. La que viene vamos a estar hablando justamente de dones y talentos. Gloria a Dios. ¿Escucharon alguna vez eso? ¿Qué es un talento? ¿Qué Amén. es un don? Bueno, se los dejo como tarea Atento. para el hogar. Empiecen a ver qué significa don y qué significa talento. ¿Sí? Se va a armar un lindo debate. Me gusta mucho. Así que bueno, eh, Talento sí, que Dios nos, que nosotros empezamos a conocer y pudimos dar, ¿no? Es como que decir, por gracia recibimos, por gracia damos. Ujú. Ese tipo de talento. no, por eso. Vamos a ir a estudiar. Tibio, tibio, diría. Hay que buscar la definición. Hay que ir primero a ver la definición y después de ahí vamos a ir sacando después qué es. Porque, ¿Puedo decir algo, 2 segundos? sí, Yo creo que el talento es, por ejemplo, algo que nosotros tenemos, ¿no? Algo que nosotros podemos expresar, por ejemplo, a lo que vamos laboral, ¿no? Por ejemplo, hay un talento ahí. Y, por ejemplo, uno sabe hacer parque y todo eso, ¿no? Eso es un talento. Y a lo que nos referimos en los dones, es lo que Dios te da por gracia, ¿no? Te da ese don, por ejemplo, hay diversos tipos de dones, ¿no? Tal donde, como decía el pastor, ¿no? En el retiro espiritual, ¿no? Que los dones son algo irrevocable, algo inmerecido que Dios nos da para explotar. amén, amén. Pero bueno, no nos adelantemos, eso es para la que viene. Hoy hablamos de... ¿Qué estuvimos hablando de hoy? ¿De qué se habló? De los frutos. Amén. ¿De quién? Alguien que esté por ahí, para los nuevos que vinieron, que, que bueno, van a tener que ver la clase porque no van a entender nada. Pero, ¿alguien más que quiere decir algo? Los frutos del árbol bueno y el árbol malo. Amén, amén. ¿Y quién era el árbol bueno y quién era el árbol malo? Así lo El tenemos. malo sería el de la carne y el bueno es de Dios. Del espíritu, exactamente. Bien, bien, El bien. espíritu. Vamos, vamos, por ahí vamos. Así que, eh, bueno, sin más, no los quiero que hagan ocupar más de su tiempo. Pero bueno, sepan esto, que somos discípulos y que estamos aprendiendo, que estamos creciendo, ya no estamos como niños, sino que vamos por la carne espiritual. Entonces, tenemos que empezar a pedirle, Señor, mostrame esos frutos del Espíritu, Señor, los quiero, Señor, revestime, ¿sí? Porque acuérdense, no es algo que ustedes logren por sus propios métodos, se los da el Señor, los reviste Dios, entonces tenemos que ir a Él y pedirle cada día, Señor, revestime, Señor, dame, y Dios cuando uno le pide, da. Así que, hermanos, hermano Elías, ¿me podrías despedir con una oración para el grupo? Ahí espera que termine de compartir. Ahí va. Y ahora.